Hola, hola. Sí, te Sí, ahora sí te escucho, escucho, ahora sí Nicolás. te escucho. Alfredo, buen día, bienvenido y gracias por acompañarnos estos minutos. Un gran abrazo, Nicolás. Qué gusto volver a verte a través a la distancia. Un saludo cordial también a toda tu teleaudiencia. Y grato saber que, bueno, el programa lo pueden escuchar en diferentes distritos mineros. También va un saludo a la distancia a ellos. Gracias, Alfredo, te veo 100 puntos y el audio de la misma forma. A ver, voy a referirme un poquito a este cuadro que presentamos ayer sobre Vinto. Es un informe que conocimos el día de ayer, un informe elaborado el 14 de enero del 2020, corte económico a la gestión del ingeniero Ramiro Villavicencio, dice situación económica de la empresa minera Vinto al 9 de marzo del 2020. La empresa minera Vinto hasta el 2020 adeudaba 83.261.137 dólares. 83.281.000 dólares. Adeudaba a la empresa minera Wanuni 24 millones, a la empresa minera Colquiri 32 millones, al Banco de Desarrollo Productivo 17 millones, a las cooperativas mineras 1 millón de dólares, a Vinto Materiales 2 millones y a Vinto otras obligaciones 4 millones de dólares. Y tenía depositado hasta el 2020, hasta el mes de marzo del 2020, 8 millones de dólares en los bancos. O sea, una suma ínfima con relación a esta deuda que contrajo con las empresas mineras que internan su mineral a la empresa minera Vinto. ¿Qué ha pasado con Vinto? ¿Qué ha pasado con las empresas estatales que en 14 años no han podido reactivarse, querido Alfredo? Vinto ha sido la esperanza en cuanto como una de las empresas más grandes en cuanto a la fundición de estaño y plata, no, estaño y zinc, creo. ¿Y qué pasó con la empresa minera Wanuni, que tiene un déficit de 15 millones de dólares? Alfredo, ¿cómo recoges este informe de la empresa minera Vinto? Bien, Nicolás, sí, resulta lamentable cuando uno se entera y se corrobora, y más cuando se vinieron dando advertencias sobre este tema, ¿no? Esto es un evidente, claro, mal manejo administrativo que ahora repercute en estas cifras que tú detallas, ¿no? La cifra de deuda que tiene Vinto, que asciende a 83 millones de dólares, es una deuda que se viene arrastrando y hasta ahora todo lo que va indicando o señalándose por parte de los informes que brindaron los mismos técnicos de la empresa asevera que es un mal manejo en los costos que se han fijado para el tratamiento de concentrados, ¿no? Porque muchos de estos costos estuviesen siendo subvencionados, hablamos particularmente en lo que es las operaciones de Colquiri y Wanuni, que son los mayores proveedores de carga para el tratamiento del estaño, ¿no? Pero el hecho que debe llamarnos la atención al margen de estas cifras es que cuando uno recuerda o señala qué es Vinto, la historia nos señala que precisamente fue una aspiración posterior a la nacionalización de las minas de 1952, cuando se comprendió que de nada nos servía tener las minas nacionalizadas si no teníamos el factor para poder generar valor agregado a esta riqueza. Vale decir, de nada nos servía seguir explotando estas minas si de igual forma nuestro estaño tenía que ir a parar a las fundiciones de Europa o Estados Unidos para que pueda ser tratada y ahí así lograr el valor agregado. Y tuvieron que pasar muchos años, 19 años, para que en 1971 se pueda contar con una fundición y a partir de entonces tener un plus a lo que es nuestra economía generando estaño metálico. Ahora resulta que de las pocas fundiciones con las que podemos contar de forma corrida en Bolivia, se ve afectada, ¿no? Por un tema de mal manejo administrativo. Y es que esta subvención que se fue dando a los costos de tratamiento se estarían arrastrando ya por más de una década
donde los costos estaban muy rebajados. Te doy, por ejemplo, unos datos, ¿no? El costo fijo de tratamiento a concentrados que la metalúrgica Vinto otorga a Vinto es de $675 por tonelada neta, ¿no? Pero además se cubren bonos en el transporte, la cantidad y la calidad, y además otros incentivos que se da. Y los costos para el estaño que proviene de Colquiri ascienden a 660, una variación de $15, ¿no? Se paga más a Huanuni. Pero estos costos, cuando tú los comparas con otras fundiciones, el caso de la Fundición del Sur que opera en Perú, que tiene o trata el mineral que se logra para la minera del sur también del mismo grupo que opera en Perú, tiene un costo de tratamiento de 890 toneladas, ¿no? Toneladas métricas netas, el costo es 890. Entonces, si tú comparas lo que paga en este momento Vinto, o cobra, en este caso a Huanuni, 675, y lo que en este momento se cobra por lo que es en Perú 890, tú encuentras una diferencia abismal. Estamos hablando de casi $220 de diferencia por tonelada. Entonces, cuando tú haces cifras y vas viendo lo que se hizo en la última década, asumes de que esta cifra, esta variación, tendría una incidencia en un mediano y largo plazo. Y hoy estamos viendo esa consecuencia, ¿no? Porque Vinto vino arrastrando diferentes deudas, diferentes cifras negativas posterior a lo que fue su nacionalización, desaciertos en la administración, pero también en algún momento la actitud de la empresa Glencore, de la cual fue nacionalizada, que se puso en una campaña internacional para poder frustrar la intención de venta de estaño metálico. Entonces, toda esta cifra que vemos en el momento viene a ser un efecto de una mala administración, falta de políticas de acompañamiento, pero también el no haber tomado las medidas adecuadamente y oportunamente para poder evitar que estas cifras se disparen. Estamos conversando con Alfredo Saconata, él es experto del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA. ¿Qué pasa con las empresas estatales, Alfredo? Hemos conocido, por ejemplo, que se ha comprado un horno gigante, el horno Kipser de allá en Vinto, que no ha entrado en funcionamiento. ¿Por qué de pronto esa inversión ha quedado paralizada y no ha rendido, digamos, en el marco de los objetivos o delineamientos que se hicieron? En algún momento observábamos la planificación que debería haberse dado y seguimiento acompañada de una política minera adecuada, pero también realista, Nicolás. ¿Qué sucede? La proyección del horno Ausmelt, que tiene una capacidad instalada de 18,000 toneladas métricas finas año para tratar este volumen, está muy lejos, está muy distante cuando uno ve las cifras con las cuales se ha ido desenvolviendo la producción de Vinto. Pero la ingeniería para poder haber realizado esta instalación tuvo un sobredimensionamiento porque no puedes pensar Vinto sin lo que pasa en Huanuni. Huanuni también tuvo un proyecto que es la ampliación y la creación, la ampliación primero del ingenio de Machacamarquita y del ingenio de Santa Lucía, y a esto se suma la construcción de un ingenio, Lucianita, que tiene una capacidad instalada para un tratamiento de 3,000 toneladas por día. Dicho ingenio no tuvo un solo día de funcionamiento desde su entrega, ¿no? Entonces, tuvo una inversión de $50 millones que nunca la justificó, y es que diferentes problemas técnicos, pero también los aspectos que serían de la capacidad de la empresa de poder alimentar este requerimiento de 3,000 toneladas por día, provocaron en mi criterio, un sobredimensionamiento en este momento para lo que fue el diseño del horno Ausmelt. El horno Ausmelt, como lo dije, tiene un diseño y una capacidad de tratamiento de 18,000 toneladas año, pero la producción de Vinto, por lo menos si uno revisa las cifras desde lo que fue el inicio de ese siglo, desde el año 2000, nunca sobrepasaron las 13,000 toneladas, ¿no? Porque no hubo una renovación de yacimientos de estaño, no hubo una apertura de nuevos yacimientos mineros que entren en explotación para poder alimentar el requerimiento de Vinto. Entonces se estaba pensando en mucho, ¿no?
Y cuando tú ves el tema de costos, entonces no creo que se les resultemos muy atractivos el poder pensar en que Bolivia sea el centro de fundición de nuestros países vecinos, porque hay fundiciones en Perú que evitaría por un tema de costos, por un tema de fletes y otros, que ese estaño de Perú venga a parar acá a Bolivia, ¿no? Pero mira, el hecho que tiene que llamar la atención, Nico, es que antes de la instalación del horno Ausmelt, la producción de Vinto estaba entre las 11.000 y 12.000 toneladas. Entonces, esto es con los 3 hornos que tienen en actual funcionamiento. Bueno, tenían 2 reverberos y uno eléctrico en Vinto, que llaman la vieja línea de transmisión. Viene el horno Ausmelt y tienes una capacidad de 18.000. Entonces, si la vieja línea te daba un promedio de 12 y la nueva línea te daría 18, estás hablando de una producción sumada de 30.000. Cifra muy distante a lo que se trata. El 2018 la producción de estaño metálico de Vinto alcanzó a 11.368 toneladas, el 2019 a 11.517 toneladas y el 2020, como efecto de la crisis mundial, efecto de la pandemia, la cuarentena, la producción cayó drásticamente a 6.540 toneladas. Entonces, cuando tú sabes que tienes un horno nuevo de 18.000 y estás produciendo 6.500, entonces te tiene que preocupar, ¿no? Y obviamente estas cifras empeoran la situación cuando tienes que hacer las proyecciones y ver cuál es la realidad en este momento que tienes, porque tienes una baja en la producción, tienes deudas, pero además la provisión de carga está ahora en discusión cuando ves que tus principales proveedores están rehuyendo el cumplir lo que señala incluso la ley minera. Estoy conversando con Alfredo Saconeta. Lo curioso, Alfredo, es cómo se pueden hacer proyectos, cómo se pueden elaborar planes sin conocer la realidad en el tema productivo, ¿no? ¿Cómo han podido planificar la compra, la instalación de ese gigantesco horno cuando la producción minera en el país iba a ser insuficiente para abastecer el funcionamiento de este horno, querido Alfredo? Es así, Nicolás, es así, porque varias veces en lo que vamos escribiendo, en lo que vamos analizando y estudiando, se puede ver nomás que sigue esa costumbre de mitificar las cosas, ¿no? Y en Bolivia, paralelamente a lo que fue nuestro desarrollo minero, siempre nos gustó creer en los mitos que nos generaban de decir que con toda la plata que extraímos del Cerro Rico podíamos hacer un puente hasta España. Y esos mitos nos siguen haciendo daño, ¿no? Cuando creemos, por ejemplo, que el estaño que se tiene en Huanuni y otros yacimientos siguen generando y van a seguir generando riqueza, cuando lo que debería preocuparnos y primar en este análisis es la reflexión técnica. Sin geología no hay minas. Y el aspecto geológico ha sido tan descuidado en los últimos años, en la última década, en las últimas 2 décadas, Nicolás, porque si uno se pone a buscar lo más inmediato que tiene para la creación o la puesta en ejecución de proyectos mineros, en Bolivia te remontas al caso de San Cristóbal, que entró en operación en el 2006, ¿no? Una mina que tuvo más de 10 años de preparación, de inversión y, bueno, todo el trabajo técnico que debe hacerse para la puesta en marcha de un proyecto minero, que, bueno, entonces empezaron posterior al 95 y los resultados se vieron en el 2006 con el inicio de esta operación. Después de eso no vimos, ¿no? No vimos ningún desarrollo de ningún nuevo proyecto, un proyecto que haya entrado y que esté dando en este momento algún tipo de rentabilidad al estado de ingreso, no lo hay. Entonces, la actividad geológica está abandonada, no hay renovación de yacimientos y cuando estamos hablando de minería, particularmente de lo que señalamos hoy, Vinto, y quiénes son los que van otorgando su carga a la provisión de la misma, te estás remontando a Huanuni, a Colquiri, a las cooperativas aledañas, minas, en el caso de Colquiri y Huanuni, que están ya décadas y décadas en explotación. Estamos hablando de minas que fueron nacionalizadas en el 52, que fueron operadas por los varones del estaño. Entonces, estamos hablando de minas ya desde el siglo XIX, XVIII, que siguen generando. Y es obviamente que en algún momento van a presentar su deficiencia, más cuando no se hace un seguimiento técnico. Y estos malos resultados y este exitismo que se tiene en el sector minero hace que se falle en el delineamiento de proyectos y se cree falsas expectativas sobredimensionando.
Más aún, si bien esta política del Estado, donde además se tiene que generar subvenciones a las empresas estatales para ocultar la deficiencia administrativa que se tiene al momento de asumir cifras claras, cifras concretas que te permitan visualizar, proyectar estos mineros. Un apunte más es que hay una acusación que se hace, ¿no? O sea, aparte del mal manejo que se hubiese dado en Vinto, cuando en algún momento se señaló que se forzaron las cifras de utilidad que se hubiesen generado, particularmente en la gestión 2013, y que este forcejeo de las cifras era porque se tenía que cubrir cierto monto para el pago de los bonos que se tiene, en el caso del bono Juancito Pinto, donde Vinto tiene participación. Entonces, este hecho también debe llamarnos la atención, cuán transparente y honesta es la administración del Estado en algunas de sus operaciones, porque un hecho que también se puede cuestionar a la administración estatal es la poca transparencia con la cual se maneja y no hay un acceso a la información. Las rendiciones públicas de cuenta muchas veces nos presentan información a medias, información parcializada, poco objetiva, y creemos que ese autoengaño que se tiene en muchas de las administraciones estatales no solo genera desinformación, sino es un autoengaño, y en muchos de los casos este autoengaño se termina a ser creído por los mismos ejecutivos, y esto seguro que no les va a llevar a tomar las mejores decisiones. Estoy conversando con Alfredo Saconeta, él es experto del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CETLA. Alfredo, ¿qué pasa en este momento? ¿Cuál es la realidad allá en Vinto cuando hay una deuda por encima de los 80 millones de dólares? Las empresas mineras, incluido Huanun, y las empresas pequeñas y las cooperativas, ¿siguen internando sus minerales en Vinto o prácticamente suspendieron? ¿Y cuál es la realidad allá en Vinto? ¿Qué conoces? Mira, lo que se conoce ya oficialmente es que Colquiri decidió no vender ya a Vinto, no entregar sus concentrados, porque, bueno, hay una deuda, la deuda es muy grande, estamos hablando de 32 millones de dólares, entonces ellos han determinado buscar la medida para poder exportar libremente sus concentrados, no entregar. Ahora, ¿esto qué implicancia tiene, no? Si se disminuye el volumen de entrega, particularmente la producción de Colquiri estaría afectando en un 25% aproximadamente sobre el nivel de producción que tiene actualmente. Entonces, es un hecho que va a seguir incidiendo negativamente en la producción. Las cooperativas que proveen de estaño, particularmente las cooperativas de La Paz, las anteriores semanas realizaron una conferencia de prensa y anunciaron que ellos también van a dejar de vender o ya dejaron de vender sus concentrados por la deuda que tienen con Vinto, pero también aseverando que no habría un flujo de caja ya en este instante de la metalúrgica para poder poner al día sus cuentas y poder pagar la provisión de estaño. Entonces estamos hablando de casi un 25-27% que disminuiría aún más la producción, hablando en volumen de la metalúrgica Vinto. Pero esta acción, Nicolás, viene a contravenir lo que dice el Código Minero, porque la Ley 535, que es el Código Minero actual, en su artículo 173 señala que los productores de minerales están obligados a ofertar y entregar su carga, a negociarla, cuando existen fundiciones dentro del territorio nacional. Y de las pocas fundiciones, como lo señalábamos al inicio, es Vinto, es el estaño, es la cadena de estaño que tiene minas, pero también tiene una fundición. Entonces habría una contravención a lo que dicta la ley minera. Sin embargo, ellos argumentan de que en este momento la falta de liquidez que tiene Vinto hace que este artículo se incumple de parte del Estado. Y reitero lo que señalé al principio, Nicolás, resultaría contradictorio que en este momento se tomen estas acciones por parte de operadores estatales, el caso de Colquiri, y los cooperativistas mineros, que vayan a atentar con una libre exportación de sus minerales, porque el 21060 sigue vigente en Bolivia y esto permite la libre exportación de minerales ante el incumplimiento del Estado. Cuando nuevamente decimos que ha costado muchas demandas, ha costado movilizaciones, ha costado
mucho del accionar de los dirigentes que tuvimos en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, que plantearon y se movilizaron por lograr la instalación de una fundición de estaño que brinde valor agregado a ese estaño que vamos produciendo acá, de las muy pocas fundiciones que tenemos, ¿no? Tenemos en estaño, tenemos algo de lo que es el cobre metálico con coro-coro, Carachipampa, entre que funciona y no funciona, Telamayo con el tema del bismuto, pero son ínfimas las cantidades que se tiene, pero se busca darle valor agregado. Pero cuando no hay un acompañamiento del Estado, y sumado a una deficiencia en la administración, se pone en riesgo lo poco que se ha podido avanzar en estas décadas en lo que es el quehacer minero. Así que debe llevarnos a una seria reflexión lo que está sucediendo en este momento en Vinto por parte de las autoridades, pero también que sirve para poner en orden, ¿no?, que lo que estás haciendo ahí dentro. Ahora, un hecho que también llamaba la atención es que cuando se arguye que hay una crisis interna en la economía de la empresa metalúrgica Vinto, ya se anunció el despido de 50 personas, que muy al margen de la crisis, ¿no?, señalan que hubiesen sido contratadas durante el gobierno de Yanine Áñez y demás. Y el silencio de los sindicatos es realmente otro aspecto que debe llamarnos la atención. Porque cuando salen la dirigencia de la COP, la dirigencia de la Federación de Mineros a cuestionar la administración de Vinto, lo que ellos exigen de fondo es el pago de las deudas que tienen con Colquiri y con Guanuni, pero se olvidan de lo que es Vinto en este momento, que es la cadena productiva, parte de esa cadena productiva contra la cual también se está atentando con una exigencia. Recordemos que el año pasado hubo una toma por parte de los trabajadores de Guanuni de la metalúrgica, que si bien fue pacífica, es simbólica, ¿no? Porque estás tomando una empresa estatal por parte de trabajadores estatales, es algo sui generis que va sucediendo dentro del movimiento sindical. Entonces también tiene que haber una reflexión para que conjuntamente se busquen soluciones al mal momento que pasa Vinto. Ahora, Alfredo, me estoy preguntando, ¿Vinto está prácticamente amenazada de paralizar sus actividades cuando, tú lo has dicho, ya un 27% de los concentrados que entregan Colquiri y otras cooperativas han dejado de internar, y Guanuni no sabemos con qué porcentaje estará funcionando, mejor dicho, Vinto, su horno principal, no sabemos con qué porcentaje está funcionando? Eso significa que Vinto está prácticamente amenazada de paralizar sus actividades. Aún no. Sabemos que la provisión de cargas de algunas cooperativas de Oruro y lo que provee Guanuni sigue dándose. Pero el hecho es que en algún momento va a surgir nuevamente el problema, porque si tú no liquidas como Vinto la deuda de los 24 millones, porque también se conflictúa ahí, Vinto, por más que tuviera la plata, no va a poder devolverle, porque hay una suerte de los CDIMS, que es la certificación y de devolución impositiva por el tema de exportaciones, porque Vinto compra el mineral de Guanuni, lo procesa y lo exporta. Y al momento de exportar hay una retención que se hace desde el Ministerio de Economía, ¿no?, por el concepto de CDIMS, y una vez que concluya toda esta transferencia, y esta transferencia puede tardar meses hasta años, se devuelve esa devolución impositiva, este CDIM, a Vinto, y Vinto podrá devolver esto al productor. O sea que no es, además, la burocracia administrativa que se tiene en este aspecto no permite en muchos de los casos a Vinto poder agilizar esta devolución, ¿no? Y no tiene la cantidad de recursos en un flujo de caja, ¿no?, para que una liquidez para poder disponer de esta entrega. Entonces, esta deuda de 24 millones puede seguir creciendo en medida de que Guanuni sigue entregando su carga, sigue entregando la carga a Vinto para el tratamiento, y Vinto no esté posibilitada de devolverla, ¿no? Ya te dije, la ley minera indica una obligación de entrega, y en este momento lo peor que podría suceder es que Vinto asuma que su flujo de caja no le permite, la liquidez de la empresa no le permite comprar más. Entonces, ese es el argumento para que los operadores mineros, incluido el estatal como Colquiri, empiece a exportar concentrados. No justificamos la inversión que se hizo en el Ausmel, no hay una acción efectiva del Estado para evitar, y volvemos a la cadena del estaño, a esa condición primaria exportadora sin valor agregado de un mineral que tuvimos como estratégico dentro de lo que es Bolivia,
que marcó nuestra economía en el siglo XX, que fue motivo de reivindicaciones, estaríamos yendo contra toda esa herencia de lo poco que se pudo avanzar en el sector minero. Agradeces muchísimo a Alfredo Saconeta, que sabe muchísimo sobre el tema minero. Alfredo, te agradezco muchísimo y esperemos que tanto Vinto como Guanuni empiecen a caminar, porque en los 14 años del gobierno de Evo Morales Ayma, estas empresas no han mostrado la reactivación al cual habían apostado los trabajadores a la cabeza de la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia y al igual que la Central Obrera Boliviana. Querido Alfredo, un abrazo y hasta siempre. Es un gusto, Nicolás. Espero que siempre estés cuidándote. Un saludo cordial a toda la audiencia y bueno, estaremos en contacto.